Hola a todos, en esta ocasión voy a presentar las 7 fases que tiene la mediación de un conflicto. En la fase número 1 se debe detectar el conflicto, se debe identificar, darse cuenta que existe un conflicto, ver quiénes están involucrados y entender por qué ha surgido el problema. También es importante explicar a las personas involucradas en qué consiste la mediación. Los mediadores deben hacer un análisis si el conflicto es adecuado para la mediación. Si el conflicto es grave, se deriva al tutor o a la jefatura de estudios. En la fase número 2 se debe iniciar la mediación. En esta fase se debe iniciar la mediación, es una etapa que es esencial, crear un ambiente en donde las personas implicadas puedan hablar abiertamente. Se deben establecer reglas claras que todos deben respetar para que la mediación funcione. Debe haber una cierta empatía con las partes afectadas del conflicto. Y en esta fase debe haber una explicación y aceptación de las normas. Bueno, en la fase número 3 hablamos de compartir las distintas visiones del conflicto. Aquí el mediador cumple un rol fundamental. Se centra en escuchar ambas partes sin tomar partido por ningún bando. Hacen preguntas abiertas para comprender mejor la situación, comprender en profundidad la situación. En la fase número 4, descubrir los intereses de ambas partes. Enfocar el conflicto desde distintos puntos de vista y ahondar en la naturaleza del mismo. En esta etapa se debe descubrir los intereses que tienen ambas partes. Se enfoca al conflicto desde distintos puntos de vista. Se debe fomentar la empatía de ambas partes. Y si se consigue cambio de perspectiva, seremos capaces de revertir la situación. En la fase número 5 es la fase donde se debe generar opciones para la resolución. En esta etapa se buscan soluciones concretas para resolver el conflicto. Se recompila las ideas de todas las partes involucradas y se eligen las que parecen funcionar mejor. Existe una selección de propuestas que más puedan favorecer a la resolución del conflicto. Es en esta etapa que se fomenta la cooperación y la búsqueda de acuerdos concretos para la resolución de conflictos. En la etapa número 6 es la etapa donde se debe pactar. En esta etapa se debe establecer acuerdos y un plan de acción. Se debe verbalizar a qué pacto se ha llegado y debe haber un compromiso mutuo para que estos acuerdos se implementen. Se debe elaborar una hoja de ruta, se debe elaborar un plan de acción en donde ambas partes acepten y estén de acuerdo. Y se debe establecer una fecha de seguimiento para evaluar el progreso del conflicto y tomar medidas adicionales si es necesario. En esta parte coloco una imagen, ¿sí? Si bien es una imagen infantil, pero refleja un poco que siempre que hay un conflicto debe haber una negociación. Y en la fase número 7, que es la fase final, en esta fase se debe cerrar la mediación. Es la etapa de la evaluación final, es una fase en donde se evalúa cómo funcionó todo el proceso. La mediación, en esta etapa hacemos una reflexión sobre lo que ha funcionado y lo que no. Se hace un análisis de lo que se ha aprendido y si esto ha impactado en la resolución del conflicto. Cierro con una frase de Bárbara Porro, en donde dice hablar hasta entenderse. Y refleja un poco esto de la mediación, que es un proceso que nos permite hacer precisamente eso, hablar, entender y encontrar soluciones juntas. Hemos llegado al final. Muchas gracias.